Muy bien, damos la bienvenida entonces a este nuevo conversatorio sobre COVID-19 y el sur global que hacemos organizado conjuntamente con el PUEA, que es el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, y el Programa Sur-Sur de Claxo, en este nuevo encuentro que la verdad nos reconforta y siempre nos satisface mucho porque es realmente un encuentro de grandes pensadoras y pensadores. Tenemos la posibilidad hoy de hablar con Nilma Lino Gómez, con Cristina Rosas y con Carlos Uscanga, y agradecer también al equipo que lidera Alicia Girón de PUEA, a José Luis y a Vania también, y de Claxo a Natalia Gianantelli por esta posibilidad también de asistirnos en este encuentro. El día de hoy está dedicado a la cooperación sur-sur, así que dejo la palabra para que Alicia quiera introducir sobre el tema y luego daríamos la palabra a la profesora Nilma Gómez Lino. Sí, pues bueno, buenas tardes. Ya para México son las 12 en punto, ya son tardes, y también para Argentina. Pues realmente es un honor tener a estas personalidades aquí con nosotros, sobre todo para hablar sobre un tema que es de su especialidad. Quiero presentar pues a Nilma Lino Gómez. Es profesora emérita de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais y ha sido exministra de Mujeres, Igualdad Racial y Derechos Humanos durante el gobierno de Dilma Rousseff, y actualmente es la coordinadora de la especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños de CLACS. Y por supuesto que tiene una relación muy estrecha con lo que nosotros nos dedicamos en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Está con nosotros Cristina Rosas. Ella es una internacionalista muy reconocida en el medio no solamente académico, sino también político, en el sector público, en el sector privado. Es una escritora en diversas, tiene no sé cuántos libros de muchos temas escritos por ella misma y además coordinados, y además escribe en periódicos de circulación internacional. Y por el otro lado está Carlos Uscanga, que también es egresado de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y es representante de la facultad en el cuerpo directivo del PUEA, y principalmente él tiene un doctorado en una universidad en Japón, pero además su especialidad es la cooperación en el Asia-Pacífico. Principalmente su tema principal es APEC, y está próximo a salir un libro publicado por el PUEA sobre APEC. Entonces, bueno, pues yo le doy nos hemos organizado, Karina y yo, para ir teniendo una parte con cada uno de nuestros invitados, y dejo a Karina para que le haga una pregunta a Nilma. Karina, te paso el micrófono. Por supuesto, es un placer, Nilma, agradecerte nuevamente en el contexto del que estamos viviendo. Bueno, nuestro país hermano Brasil es el país más afectado de toda América Latina y el Caribe, es el segundo en el mundo, lamentablemente las cifras arrojan eso, y quisiéramos entonces que vos pudieras reflexionar y también pensar qué está sucediendo en términos de cómo está afectando el COVID, la relación entre el combate al racismo en Brasil y la cooperação sur-sur. Então, uma boa tarde para todas e para todos. Eu quero agradecer a Claxo, agradecer aos grupos de trabalho, a pessoa da Karina, minha querida amiga, por estar aqui com vocês nessa tarde, e a todas as colegas e os colegas que participarão desse momento. Eu diria, Karina, que eu vou começar pela cooperação sul-sul. Como várias pessoas, os pesquisadores e as pesquisadoras que trabalham com cooperação sul-sul, com contexto internacional, na América Latina, no Caribe, sabem que o Brasil ele ocupou, durante os governos do PT, do Partido dos Trabalhadores, com os presidentes Lula e a presidenta Dilma, um lugar de protagonismo no contexto da cooperação sul-sul. O Brasil era um parceiro, ele foi um parceiro de outros países com a mesma linha de ação e de política de cooperação internacional
Nós, nesse período, estreitamos nossos laços, mais ainda, com países da América Latina e do Caribe, com países do continente africano. Eu, quando fui ministra da Igualdade Racial, fiz vários encontros, assim como as minhas colegas anteriores, com países da América Latina e do Caribe para discutir a questão dos afrodescendentes num contexto de cooperação Sul-Sul. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil também implementou ações como essas, assim como pesquisas acadêmicas e trocas acadêmicas como essa que fazemos aqui agora. Mas também, como todos e todas sabem, o nosso país em 2018, bom, primeiro em 2016, nós passamos por um impeachment da nossa presidenta legitimamente eleita, que nós interpretamos como um golpe de Estado do século XXI, um golpe parlamentar com características de classe, de raça, de gênero. E esse golpe, ele deu origem, então, a um governo interino que, na nossa perspectiva emancipatória, progressista, foi um governo ilegítimo, que o vice assume, então, o lugar da presidenta, alinhado com forças de oposição ao campo da esquerda, ao campo progressista, e toda uma confluência de fatores no Brasil levou à eleição, em 2018, do primeiro candidato de extrema-direita que foi para o Executivo Federal. Então, nós temos hoje um presidente que ele se auto-intitula mesmo de extrema-direita, assim como todas as suas ações e todo o seu ministério também seguem nessa mesma linha. Um governo que faz todo um movimento de alinhamento aos Estados Unidos da América sob o governo Trump, e nesse contexto, aquilo que nós tínhamos avançado em termos de cooperação Sul-Sul, de cooperação internacional Sul-Sul, hoje encontra-se ou parado ou em retrocesso, lamentavelmente, no nosso país. Então, esse momento da pandemia do coronavírus, que é um momento que pede aos países que se organizem, que troquem, que articulem, né, que tenham compreensão mútua uns com os outros na busca de soluções para essa pandemia, enquanto não temos uma vacina, e mesmo quando essa vacina sair, como será a possibilidade de divulgação, de propagação das pessoas, principalmente as mais pobres, para terem acesso a essa vacina com urgência. Tudo isso que todos nós desejamos, os países democráticos e que lutam pela democracia, nós hoje no Brasil não temos, estamos enfrentando sérios problemas. Tanto na representação no Congresso Nacional, que hoje tem uma configuração de forças muito desigual. Então, o campo progressista no Congresso Nacional, no nosso parlamento, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, nós temos um desequilíbrio de forças ali. E, nesse momento, agora, o nosso governo, ele se aproxima daqueles partidos que nós consideramos como centro aqui, né, digamos assim, chamamos de centrão, que são partidos que caminham ao sabor do vento da política, onde eles conseguirão mais espaços de poder e mais recursos e cargos. Esse presidente faz essa aproximação com trocas muito escusas, isso a grande mídia tem divulgado no nosso país, e o campo da esquerda, ele tem sido muito firme, muito forte e muito resistente no Brasil, mas é um campo pequeno ainda. Então, no Brasil, nós estamos nesse momento de uma ascensão da extrema-direita, de um ultra-neoliberalismo do ponto de vista econômico, de retração das políticas sociais, das políticas de ações afirmativas que nós conquistamos ao longo dos 13 anos dos governos Lula e Dilma. Nesse sentido, para nós, que a cooperação Sul-Sul, a cooperação internacional Sul-Sul é tão cara, tão importante, todos nós estamos muito preocupados. E essa cooperação, Karina, ela tem sido muito mais através do campo da esquerda, de pesquisadores e pesquisadoras, de parcerias e apoios que temos recebido, como, por exemplo, da Claxo, do que propriamente uma orientação de uma política de Estado ou de uma política de governo federal, como nós já tivemos há algum tempo. E tudo isso, esse contexto que nós vivemos, ele exacerba, né, tudo.
tudo de ruim vem, né? Todos os fenômenos perversos, quando a extrema-direita, então, assume esse lugar de representatividade política, eles também vêm à tona com muita força, e isso nós sabemos que essa ascensão da extrema-direita, ela não acontece somente no Brasil, nem somente em países aqui da América Latina, mas nós sabemos que outros países do mundo, na Europa, essas forças, elas têm se levantado, na minha perspectiva, inclusive, numa reação às forças contra-hegemônicas, contra esse capitalismo global que nós construímos ao longo dos anos. Então, agora nós temos um contra-ataque, digamos assim, de forças que sempre foram hegemônicas do ponto de vista econômico e que se aliam agora a forças reacionárias, a um campo da extrema-direita, para implantar o projeto de Estado, o projeto de política econômica que eles e elas defendem, que é um projeto com muito menos Estado e muito menos direitos e políticas públicas, e com muito mais mercado, e com muito mais abertura ao mercado. Tudo isso nos afeta. Então, o Brasil hoje ele vive essa exacerbação do machismo, do racismo, da xenofobia em relação a imigrantes, refugiados. Nós vivemos uma situação muito tensa e uma ebulição, digamos assim, no contexto nacional, de movimentos de extrema-direita que vão às ruas e dizem que querem a volta da ditadura militar, e agora, mais recentemente, principalmente depois da situação que vivemos e assistimos internacionalmente do assassinato de George Floyd, nos Estados Unidos, por um militar branco, um policial branco, que, então, um assassinato a esse homem negro, e o desencadeou uma série de manifestações nos Estados Unidos contra o racismo, e isso tem repercutido em outros lugares do mundo. No Brasil, essas manifestações também começam a ficar fortes. E, então, a gente tem hoje manifestações de extrema-direita, manifestações do campo progressista, e tudo isso no contexto de pandemia. E a pandemia do coronavírus, nesse caso, ela chega no Brasil com esse movimento interno, político, econômico, social, cultural, e as várias pesquisas, várias dados que nós temos, têm mostrado que a população negra é a que mais sofre nesse contexto de pandemia. A maior letalidade da pandemia do coronavírus no Brasil recai sobre a população negra brasileira. E recai junto com uma situação de racismo que tem sido denunciada historicamente pelo movimento negro no Brasil, movimento de mulheres negras, quilombola, de juventudes negras. Essa situação também, ela acontece no Brasil no momento em que várias e várias pesquisas mostram a violência que recai sobre a juventude negra, os dados de desigualdade racial que são gritantes no Brasil entre negros e brancos, no mercado de trabalho, escolaridade, acesso à saúde, moradia, uma série de dados que nós temos hoje. Então, quando a pandemia vem, claro, ela incide sobre essa população, e é como se ela levantasse a uma série de desigualdades estruturais que existem, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, que também passam por momentos difíceis com a pandemia. Essas desigualdades estruturais, elas vêm à tona, e no caso do Brasil, a população negra que já sofre um contexto de exclusão, de desigualdade racial intensos, somado às situações do racismo, ela sofre mais. E por que ela sofre mais? Por que são mais afetados? Porque é essa população negra brasileira que se encontra, por exemplo, entre aqueles e aquelas que mais usam ou mais necessitam do Sistema Único de Saúde, que tem sido destruído por essa gestão do governo federal. Esse Sistema Único de Saúde é uma experiência ímpar, muito importante no Brasil. Nós temos uma emenda constitucional, que é a 95 do ano de 2016, que ela congelou chamada emenda do teto de gastos, ela congelou por 20 anos os recursos direcionados para a saúde, para a educação, para a assistência, e para mais áreas importantíssimas da nossa sociedade. Então, o nosso Sistema Único de Saúde, ele sofre com a aprovação dessa emenda, que foi ainda na transição do governo interino e legítimo para as eleições de 2018, e, é claro, a população que mais precisa do Sistema Único de Saúde, que é a população pobre brasileira, negros, brancos, indígenas,
mas, sobretudo, a população negra, que são 56% da população brasileira, que se autodeclaram pretos e pardos. E a população negra, ela vai se encontrar, então, entre as pessoas que estão desempregadas, os assalariados, aquelas que estão no mercado informal, as empregadas domésticas, as cuidadoras das pessoas mais velhas, de idosos, as pessoas que dirigem as ambulâncias, as pessoas que carregam os doentes dentro dos hospitais, as auxiliares de enfermagem que têm um contato direto com os doentes dentro do hospital, toda a área médica é afetada, mas principalmente aquelas e aqueles que são as auxiliares de enfermagem que trabalham todo dia e diretamente com os doentes, as pessoas todas que estão nessa base da nossa economia, a grande maioria delas são negras. E isso faz com que a pandemia do coronavírus no Brasil tenha cor, tenha raça, tenha classe, tenha gênero, porque as mulheres sofrem muito mais também com o impacto da pandemia, e principalmente as mulheres negras, que são aquelas que saem de casa para trabalhar e muitas vezes, como empregadas domésticas, contraem o vírus dos seus patrões, das suas empregadoras, e com isso contaminam também a sua família e seus filhos e filhas. Então, o Sistema Único de Saúde é uma questão muito séria, e olhando o Sistema Único de Saúde brasileiro e as suas dificuldades, nós entendemos o racismo brasileiro e a desigualdade que recai sobre a população negra. Mas aí vocês podem estar pensando, mas e aí, como que fica essa situação do Brasil? Mais de 50 mil mortos, letalidade, população negra. Onde quer que encontra saída a sociedade brasileira para essa situação da relação entre coronavírus e racismo? Primeiro, o movimento negro brasileiro tem se organizado para fazer essa denúncia. Então, além da denúncia do racismo, fazer a denúncia de como você pode ver os impactos do racismo e da desigualdade racial sobre a população negra. Uma das ações importantes que nós tivemos de uma organização de 150 entidades do movimento negro brasileiro, Coalizão Negra por Direitos, ela entra com um pedido no Ministério da Saúde, solicitando os dados de raça, cor, de letalidade, de adoecimento, de internação da população brasileira durante a pandemia. Esses dados, então, eles começam a sair de maneira desigual. Hoje nós tivemos, no dia 21, saiu uma reportagem no Provedor UOL, falando que das 27 secretarias que nós temos de saúde no nosso país, 19 omitem os dados raciais e não os divulgam para a população de um modo geral e para a opinião pública. Então, nós temos os poucos dados que foram divulgados, já mostram esse índice de letalidade. O acompanhamento que institutos de pesquisa, que organizações não governamentais conseguem fazer, também reiteram que a população negra é a mais atingida nesse contexto. E hoje, exatamente hoje, nesse momento, nós temos uma discussão no Senado Federal, o Partido dos Trabalhadores, o senador Paulo Paim, entrará com um projeto no Senado para que seja aprovado em nível nacional que esses dados sejam todos revelados e sejam todos divulgados. Então, nós temos também uma ação que é uma ação de solidariedade comunitária. As vilas, as favelas, as periferias brasileiras, onde se encontra a maioria das populações, da população pobre e da população negra e pobre brasileira, tem dado um grande exemplo de organização comunitária, de solidariedade, de luta local, para proteger, para informar e para ajudar as pessoas pobres e as pessoas negras e pobres nesse contexto de pandemia. São várias ações, desde a informação através de rádios comunitárias, a coleta e a distribuição de kits de higiene para higienização, kits de álcool em gel, kits também de máscaras, a produção caseira de máscaras para distribuição gratuita pela população, a distribuição espacial das vilas e favelas entre as associações comunitárias, deixando lideranças que cuidam de determinados espaços para verificar quantas pessoas adoecem, quantas pessoas precisam de comida, quantas pessoas precisam de assistência médica. Nós temos também a divulgação e a coleta desses dados por organizações não governamentais, que vão até as vilas e favelas. Então, nós temos uma solidariedade que vem das comunidades, uma solidariedade que vem do movimento negro, do movimento de mulheres, dos outros
movimentos sociais, e nós temos uma solidariedade também que vem das universidades, de pesquisadores, de pesquisas locais, da produção de materiais pelas universidades, de pesquisa pelas universidades também, na busca de uma vacina. Então, o Brasil, como todos e todas sabem, é um país extremamente complexo, e essa complexidade ela tem se avolumado, tem aumentado nesses últimos tempos. E quando nós olhamos a situação da pandemia e do racismo e da população negra, isso fica muito visível. E, paralelamente a isso, nós temos uma outra discussão, que é as medidas do isolamento social, que a Organização Mundial da Saúde tanto recomenda, elas valem para alguns setores, mas não valem para outros. Elas não valem, por exemplo, para a população pobre, para a população negra e pobre brasileira. Porque essa população ela precisa sair de casa, ela precisa trabalhar, ela nem sempre tem o seu trabalho suspenso para que ela possa ficar em casa fazendo isolamento. Essa população vive do trabalho informal, da venda do trabalho informal. Então, toda a situação de desemprego e de risco das pequenas empresas, nesse momento da pandemia, afeta a população brasileira pobre e afeta principalmente a população negra e pobre brasileira. Serviços como cabeleireiros, manicure, na área dos serviços, onde você tem um grande número de mulheres negras e que têm sido parados durante o período de isolamento, afeta a economia dessas mulheres. Então, nós temos também uma situação de que o isolamento social, ele acaba também tendo um recorte de classe, ele tem um recorte de raça e tem um recorte de gênero. E uma outra dimensão é de que, no Brasil, essa análise que eu faço para vocês mostra que não tem nada de democrático na pandemia do coronavírus, como muitas pessoas querem dizer. Nada de democrático. Primeiro, não há democracia nenhuma, em pandemia nenhuma, em doença nenhuma. E nesse caso do coronavírus, o que a gente tem visto é uma exacerbação das desigualdades, uma exacerbação de fenômenos perversos. Situações como, por exemplo, a violência contra as mulheres tem aumentado no tempo da pandemia, não só no Brasil, mas em outros países, e principalmente sabemos que no Brasil, as mulheres negras, elas ocupam nas estatísticas um dos índices altos de violência e de feminicídio, pois essas mulheres têm sofrido muito mais, porque têm que ficar, muitas vezes, isoladas com o seu agressor dentro de casa, aquelas que conseguem fazer do isolamento. Nós temos também um aumento de violência em relação às crianças, não só da violência doméstica, como também da obrigatoriedade pelos que cuidam dessas crianças, pelos seus parentes, de que elas saiam para o trabalho infantil, para vender nas ruas, para conseguir dinheiro para dentro de casa. Então, pelas mais diversas situações. Então, é uma pandemia que mostra para a gente que as desigualdades existentes, elas simplesmente chegam ao seu limite quando nós temos uma crise sanitária. E mais ainda, quando nós temos uma crise sanitária e nós não temos uma organização, quando nós não temos uma orientação nacional de como conduzir as questões econômicas, as questões de saúde e a proteção à vida da população. E isso nós não temos, né? Inspirando nos estudos de Achille Mbembe, da necropolítica, nós podemos dizer que esse momento no Brasil é um momento que mostra muito fortemente como que a necropolítica ela é trabalhada, ela é realizada pelo atual que nós temos no nosso país. E, levando em consideração, e aí caminhando para o final, eu diria para vocês que, no caso da cooperação Sul-Sul, o que nós temos visto no nosso país, nesses últimos tempos, é muito mais um alinhamento para uma cooperação Norte-Sul, e principalmente uma aproximação e uma inspiração política e econômica dos Estados Unidos da América, do que a cooperação Sul-Sul, com toda a luta pela superação de desigualdades e de articulação e fortalecimento dos países para construir uma ação contra-hegemônica em relação ao capitalismo global e a todas as formas de desigualdades. Então, me preocupa muito a situação do nosso país nesse momento, e nós buscamos alternativas e tentamos alternativas no campo da esquerda,
nós temos governos estaduais e municipais que conseguem conduzir melhor a situação da população em tempos de pandemia, mas temos também uma flexibilização desregulada, uma invenção que é o isolamento vertical, que não existe, discutindo que as pessoas podem manter um determinado distanciamento social e assim abrindo os comércios, abrindo lojas, etc., por uma pressão do mercado também, por uma pressão dos trabalhadores, das trabalhadoras que também perdem os seus empregos nesse momento. Então, os governos estão muito pressionados. Nós tivemos no Nordeste do país, onde temos muito mais casos de contaminação e letalidade, uma organização dos governos do Nordeste, chamado Consórcio do Nordeste, que estão tentando alternativas, porque não tem uma condução geral do Ministério da Saúde e do governo federal. Nós estamos sem o ministro da Saúde até hoje, temos um ministro interino, e o Brasil, então, segue, assim, lutando e necessitando do apoio, da compreensão, da cooperação dos nossos parceiros e parceiras sempre aliados. Mas não perdemos as esperanças, porque a democracia é o nosso alvo, né? E uma democracia radical. Uma democracia radical, na minha perspectiva, é aquela que tem que ser anticapitalista, antifascista, antineoliberal, antirracista, antipatriarcal, anti-LGBT-fóbica. Essa democracia radical é aquela que eu particularmente busco e muitos outros colegas e parceiros do campo emancipatório buscam. Então, nesse momento, teremos eleições municipais no nosso país e estamos todos tentando, então, lutar por uma retomada democrática, porque não é uma retomada democrática para um grupo só, é para toda a população brasileira, principalmente aqueles e aquelas que mais sofrem, aqueles e aquelas que mais necessitam de uma política de vida e não de uma política de morte. Obrigada. Muchas gracias, obrigada. Obrigada. Muchísimas Alicia. gracias, Nilma. Sí, bueno, Nilma, yo quisiera hacer un comentario muy breve antes de preguntarle a Cristina Rosas. Nilma ha puesto en la discusión la palabra de golpe de Estado. Y bueno, a mí me tocó vivir los 60s, los 70s, y tenemos una concepción del golpe de Estado, de los militares, sobre todo en América del Sur, que fue muy impactante para México, y además vivimos el exilio de América del Sur en nuestro país. Pero viendo incluso el desenvolvimiento de la crisis, y sobre todo una crisis cuyo antecedente está en las políticas macroeconómicas que toman los bancos centrales a partir del 2008-2009, me hizo reflexionar, Nilma, de que realmente quienes le han dado un golpe de Estado al mundo y a la sociedad son principalmente las políticas de ajuste y monetaristas que han incidido en las desigualdades, en la falta de educación, en la falta del sistema de salud. Entonces, cuando viene COVID, pues esto inmediatamente hay una explosión de esas políticas en democracias mal manejadas. Y entonces el panorama cada vez es más desalentador. Simplemente ayer Gita Gopinath, que es la directora, la jefe de economía del Fondo Monetario Internacional, anunció que son cifras que realmente, ya no sé si yo estoy dando malas cifras o porque realmente no entiendo cómo, si el pronóstico para este año era una caída de menos 6.1, ella anuncia de abril al día de hoy, o sea, de abril a mayo, a junio, 2 meses después, una caída de menos 8.0% a nivel mundial. Y por supuesto, los países desarrollados, bueno, es un poco menor la caída. Los países emergentes también caen. Y el único país que relativamente cayó
pero no a números negativos, es China, que bajó del 6 a 1.2 y ahora se encuentra a 1.0. Y por supuesto, los economistas que sabemos, bueno, yo no mucho, pero los economistas les encanta manejar las cifras, por supuesto que si para el 2021 están comparando que va a haber recuperaciones positivas porque su relación va a ser con las tasas negativas de este año. Entonces, es realmente muy interesante este tema, Nilva. Te agradecemos mucho que hayas puesto la situación de Brasil, porque si bien como brasileña tú lo ves y lo ves desde el cono sur, pues es la misma situación para México, es la misma situación para África, la misma situación que están viviendo muchos países de Asia. Y bien, pues yo le voy a preguntar a Cristina de qué manera la cooperación sur-sur puede coadyuvar a hacer frente a la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. Pues Cristina, tienes la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos, un gusto estar en este foro multinacional para reflexionar sobre un tema muy complejo. Y bueno, yo mis reflexiones quiero, digamos, contextualizarlas reflexionando respecto al escenario al que nos estamos enfrentando. Hace un momento, escuchando a Nilma y escuchando los comentarios de Alicia, sí, efectivamente, las políticas económicas pues han sido especialmente nocivas para los presupuestos en materia social, para los presupuestos en salud, pero yo también creo que la crisis en la que estamos inmersos actualmente tiene que ver con el problema de sobredimensionar las amenazas. Mi especialidad es seguridad internacional y lo que yo he observado desde que empezó este siglo fue que a raíz de los atentados terroristas de septiembre de 2001, se puso el acento en la lucha contra el terrorismo y no se miró a otras agendas. O sea, tuvimos en 2003 el SARS en Asia, tuvimos en 2009 la influenza A H1N1, tuvimos el MERS en 2012 a 2015, el síndrome respiratorio agudo severo de Medio Oriente. Tuvimos varias advertencias de que se avecinaba una catástrofe sanitaria, pero no las volteamos a ver. Seguíamos mirando al terrorismo, seguíamos ubicándolo en la cúspide de las prioridades internacionales. Y eso es lo que nos tiene ahora sumidos en una crisis, porque miramos al árbol y no miramos al bosque. Es muy importante atender las agendas de manera global. Es importante el terrorismo, pero también es importante la salud y también es importante la crisis ambiental y tenemos que ser más multidimensionales a la hora de observar los problemas internacionales. Quiero señalar también que a mí me parece que estamos en un momento muy complicado y aquí es donde quiero contextualizar la reflexión que haré sobre la cooperación sur-sur, porque estamos asistiendo a una recesión internacional donde pues tendremos escasez de recursos financieros. Nosotros sabemos que pues hay objetivos de desarrollo sostenible que se espera que se cumplan hacia 2030. Yo creo que evidentemente no va a haber recursos para poder cumplir con esos objetivos, lo cual es una muy mala noticia para nuestros países. Vamos a tener que apretarnos el cinturón, aprender a hacer más con menos, usar de mejor manera los recursos materiales y humanos de que disponemos, que son escasos, ¿sí? Vamos a asistir a una introspección de los países desarrollados. Fíjense que antes de que estallara esta crisis por la pandemia, ya veíamos índices recesivos en varios países avanzados. Alemania ya estaba en recesión, ya nos habían dicho que China iba a crecer menos. Y esta crisis pandémica lo que ha hecho es acelerar esta recesión en todo el mundo. Europa pues tenía ya la crisis del Brexit, había tenido esta introspección para tratar de solventar esa crisis, la del Brexit, y estaba mirando más a sus problemas internos que a la cooperación internacional, esa es la realidad. Y bueno, pensando en Estados Unidos, a mí me preocupa mucho lo que ha hecho la administración Trump en materia de liderazgo internacional. Ha dilapidado, obviamente, el liderazgo y la cooperación con la comunidad internacional.
se ha retirado de organismos multilaterales, de la UNESCO, de la Organización Internacional del Café. Recientemente anunció que se retira de la Organización Mundial de la Salud. Esa es una pésima noticia porque Estados Unidos aporta más de la quinta parte del presupuesto para que la Organización Mundial de la Salud pueda operar y estos recursos son críticos en medio de una pandemia. Entonces vamos a tener que aprender a hacer más con menos y en este sentido, bueno, paso rápidamente a una reflexión sobre las esferas de cooperación posibles a nivel sur-sur. La cooperación sur-sur se ha transformado dramáticamente desde el fin de la Guerra Fría. Creo que el propio fin de la Guerra Fría nos ha obligado a ser creativos y a tratar de acercarnos más entre los países del sur para solventar problemas. Llamo la atención de ustedes, por ejemplo, hablando de cuestiones médicas, a lo que ha ocurrido con la pandemia del SIDA, del VIH-SIDA, que ha permitido, por ejemplo, que se activen tipos de cooperación sur-sur como la del grupo IPSA, la de India, Brasil y Sudáfrica, a propósito de la necesidad de abastecer de antirretrovirales a precios accesibles a la comunidad internacional. Nosotros sabemos que, bueno, el VIH-Sida no tiene una vacuna, pero hay un tratamiento que puede permitir a las personas vivir en condiciones óptimas, pero el tratamiento de Pfizer y de otras grandes empresas farmacéuticas es muy costoso y es inaccesible para los sistemas de salud de los países, sobre todo en desarrollo. Entonces, lo que ha hecho India, por ejemplo, en el tema de los genéricos y la cooperación que ha desarrollado con Brasil, con Sudáfrica, son un ejemplo formidable de cooperación sur-sur que quizás sería importante traer a colación en este momento en que la comunidad internacional está volcada en la búsqueda de una vacuna o de un antídoto para enfrentar la pandemia. Yo soy poco optimista respecto a la vacuna. Yo he trabajado el tema de salud global y las vacunas en general toman muchos años en desarrollarse porque pues hay que desarrollar pruebas de seguridad, de inocuidad. Es importante demostrar científicamente que la vacuna, el tratamiento que estamos desarrollando no nos va a colocar en una situación de salud peor de aquella en la que nos encontrábamos. Entonces, eso puede tomar hasta 20 años. Les comento rápidamente, cuando irrumpió el SIDA en la agenda internacional a principios de los 80, hubo médicos en Estados Unidos, el propio doctor Fauci, que hablaban de que en 2 años se iba a tener la vacuna. Bueno, ya pasaron casi 40 y no tenemos una vacuna para el VIH-Sida. En realidad, en el mundo solo hay vacunas para 26 enfermedades. Esa es la realidad. En toda la historia de la humanidad solo hemos podido producir vacunas para 26 enfermedades y solo hemos logrado extirpar una sola enfermedad de la faz de la Tierra, la viruela. En 1980 fue erradicada en el mundo, pero es la única enfermedad que hemos logrado eliminar en el mundo en toda la historia de la humanidad. Entonces, yo creo que más bien lo que se debe buscar es el desarrollo de tratamientos para lidiar con el COVID-19, con el SARS-CoV-2. Y bueno, aquí pues va a ser muy importante recordar que la cooperación sur-sur pues es una cooperación que involucra no solo a gobiernos. A veces se piensa que la cooperación sur-sur solo parte de gobiernos y solo ellos la pueden llevar a cabo. Ciertamente los gobiernos son participantes importantes en la cooperación sur-sur, pero esto también involucra la cooperación sur-sur a los organismos internacionales, evidentemente, porque ellos tienen una expertise que pueden ayudarnos a desarrollar iniciativas en temas específicos. En el caso de, por ejemplo, nuestra región, América Latina y el Caribe, piensa mucho en la OPS, en la Organización Panamericana de la Salud. Trump anunció que Estados Unidos se retira de la Organización Mundial de la Salud, pero no de la OPS. La OPS es bastante autónoma y es un organismo anterior, nació mucho antes que la Organización Mundial de la Salud y bueno, hay optimismo de que dentro de la OPS podamos activar diferentes mecanismos de cooperación sur-sur. También en la cooperación sur-sur, pues participan organismos no gubernamentales, participan universidades y, por supuesto, particulares. Y esto también puede involucrar ciertamente a las empresas farmacéuticas. Brasil y México tenemos un sector farmacéutico particularmente importante que puede abonar ciertamente a la investigación médica en esta coyuntura en la que nos encontramos. En la cooperación sur-sur, los países
no actúan de manera unidireccional, o sea, no solo tenemos proveedores de cooperación y receptores de cooperación, sino que tenemos países que cooperan, países que reciben, y muchos de los que cooperan también reciben. Estaba revisando la información que provee la OPS a propósito de cooperación en el sector salud. Y bueno, la OPS señala que México, Brasil, Chile y Costa Rica son países que ofrecen una amplia cooperación, expertise en materia de salud, pero también México es receptor de expertise en materia de salud, igual que El Salvador, Colombia, Uruguay, Argentina. Entonces, no es unidireccional, no es que los más desarrollados en América Latina cooperemos, sino que todos somos susceptibles de cooperar, de otorgar y de recibir, y eso hace muy rica la cooperación sur-sur, porque ciertamente en este tema que nos atañe, el tema de salud, todos tenemos algo que aportar, ¿sí? Y bueno, la otra cosa que me parece muy importante destacar de la cooperación sur-sur es que se tiene la idea de que todo se reduce a la asignación de recursos financieros. Ciertamente los recursos financieros son muy importantes, pero también la cooperación técnica y el desarrollo de capacidades. Yo creo que en este momento lo más importante es, además de la cooperación financiera que se pudiera activar a través de la OPS o de la propia Organización Mundial de la Salud o de donantes diversos, por ejemplo, la Unión Europea, qué sé yo, en el esquema este de cooperación triangular. Es muy importante el desarrollo de capacidades porque estamos enfrentando esta pandemia que no será la única en el siglo, ¿sí? Lamentablemente, pues con lo que hemos visto respecto al comportamiento de las enfermedades en lo que va del siglo, es razonable suponer que este tipo de flagelos los estaremos enfrentando en los siguientes años y tenemos que aprender las lecciones de esta pandemia. Así que va a ser muy importante desarrollar capacidades y tener una visión amplia de la salud. Yo alertaría respecto a los peligros de que después de la pandemia pongamos todo el acento, todos los recursos, toda la atención exclusivamente en los temas de salud, ignorando todo lo demás. Nos pasaría lo mismo que nos pasó con el terrorismo, que sobredimensionamos un tema y descuidamos todos los demás. No, necesitamos visiones integrales sobre el desarrollo, sobre las agendas, y la salud es un componente fundamental para la supervivencia de las naciones, ¿sí? Sin salud, nosotros sabemos que no podemos funcionar, una sociedad enferma no rinde igual que una sociedad que se encuentra en condiciones óptimas de salud. El concepto de salud, además, es muy complejo. No solo es ausencia de enfermedades, sino que toca aristas sociales, aristas políticas, aristas hasta culturales. Entonces, hay que dimensionar a la salud en un contexto más amplio. Es muy importante, pero ojalá que después de la pandemia no solo miremos a la salud. Vamos a tener que tener una visión amplia porque pues la salud se conecta con la ambiental, se conecta con la economía, se conecta con la democracia, se conecta con la convivencia social, con el tejido social. Entonces, son factores que no podemos dejar de lado. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Karina. El micrófono. Fue muy hermoso escuchar a ambas, la verdad que aprendemos tanto de estos encuentros y Cristina me pareció brillante también tu exposición respecto de lo que señalas como las agendas globales, ¿no? Cómo los gobiernos priorizan ciertos temas para después justamente trabajar en otros que descuidando esto ha llegado a ser lo que vivimos como la única pandemia que atraviesan todos los países. También estoy de acuerdo en, como decía Nilma, acerca de que no es verdad que es una democratización en las formas que el virus ha adquirido su forma de esparcirse por el mundo, porque justamente estamos viendo como Europa, a pesar de ser muy afectada, va saliendo, sí, desde otro lugar. En cambio, la economía informal, ¿no? Como se le llama, en América Latina y todas las personas que están trabajando en economías populares, sin registros, sin poder acceder tampoco a los subsidios, ¿no? de emergencia, convocan a realmente un panorama muy desalentador en nuestra América Latina y el Caribe, como bien señalaba Nilma. Sobre todo afectan a las racializaciones, a los procesos racializadores de
las poblaciones que viven justamente en situaciones más vulneradas, ¿no? Entonces aquí también me parece que no es verdad que hay una democratización, sino que justamente lo que vino a profundizar el virus es desigualdades persistentes, ¿no? Y brechas entre ricos y pobres, ¿no? O entre divisiones entre géneros, razas, etnias y también edad, ¿no? Algo que también me parecía notable, antes de darle la palabra al profesor Carlos Uscanga, era pensar también en cómo las mujeres se autoorganizan, y tenemos mujeres en las favelas que están realmente haciendo una tarea de comunidad de cuidados impresionante, ¿no? Es decir, abandonadas por el Estado, son las mujeres las que comenzaron también a trabajar fuertemente en lógicas que hacen a que, por ejemplo, salgan a buscar fondos o a dar de comer alimento a poblaciones que han sido totalmente abandonadas. Así que también me parece que es interesante pensar la colaboración sur-sur en términos comunitarios de cómo las personas se agencian frente a el genocidio prácticamente que están practicando ciertos estados, ¿no? Bueno, damos la palabra entonces ahora sí al doctor Carlos Uscanga, para luego continuar con las profesoras y el profesor en el debate posterior. Ya hay varias preguntas que están haciendo el público. Doctor, ya ha sido presentado por la doctora Alicia, y la pregunta para usted estaría más encaminada a pensar cuáles serán los cambios y retos emergentes en el sistema de cooperación internacional para el desarrollo, y en particular en la cooperación sur-sur, en el escenario regional y global ante los efectos económicos y políticos de la pandemia llamada COVID-19. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Agradezco a Claxo, al PUEA por la invitación. Un saludo a Nilma y a Cris. Creo que los planteamientos que ya hicieron, pues sirve de una plataforma, digamos, en lo particular me sirve a mí como una plataforma, pues para poder hilvanar una serie de argumentos que van a estar orientados, ¿verdad?, a esta reflexión global del sistema de la cooperación internacional en el tiempo de crisis, ¿no?, de la crisis sanitaria, lo que ya también se ha adelantado sobre, pues, estas cambios o transformaciones que pueda tener el sistema de cooperación sur-sur, y si hubiera tiempo, pues hacer una serie de referencias concretamente al caso de algunos países del este de Asia y cómo han enfrentado también esta situación, particularmente China, que en el discurso pues articula todas estas acciones de cooperación bajo la modalidad sur-sur. Bien, en efecto, como ya Karina lo mencionó, el COVID-19 generó y mostró lo evidente, ¿verdad? Las vulnerabilidades económicas y las profundas desigualdades estructurales. Y esto, bueno, tal como lo refería también la doctora Girón, pues se van a manifestar de manera mucho más grave, ¿verdad?, en el escenario, si es que tenemos, de la post-pandemia. En ese sentido, yo he estado muy al tanto de diversos seminarios, webinars, conversatorios que se han dado en diferentes partes, también dentro de la Red Mexicana de Cooperación Internacional, desarrollo de una red en la cual yo pertenezco, donde ha habido una serie de visiones sobre cómo conceptualizar a este sistema de cooperación internacional hoy día. Y yo puedo identificar lo que podría denominar dos visiones, una de carácter voluntarista y otra de carácter pesimista. Dentro de lo que yo llamo el carácter voluntarista, pues se menciona la necesidad de la redefinición, en efecto, de la cooperación internacional, desde la perspectiva local, desde la perspectiva intermedia, desde la perspectiva global, a fin de generar acciones con mayor calidad y eficiencia. También se ha escuchado esta idea del fin del Estado-nación como principal donante y la emergencia de otros actores dentro del sistema de cooperación internacional. También, en ese sentido, bueno, pues se habla sobre la renovación de alianzas, no solamente de carácter gubernamental, sino alianzas público-privadas, el fortalecer complementariedades
y generar también formas de una nueva horizontalidad dentro del sistema de cooperación internacional. También se ha puesto, digamos, atención en términos de si estamos realmente o si esta coyuntura va a generar una nueva gobernanza dentro del sistema de cooperación internacional, particularmente la orientada al desarrollo, será más democrática, cuáles serán los retos que esta va a implicar en términos de estos cambios. Lo que también ya se ha apuntado de manera colateral, el fortalecimiento no solamente de los bienes públicos globales, sino de los bienes públicos locales, ¿verdad? Como un activo, digamos, que esto puede empujar. Uno de los aspectos que también se escucha de manera insistente es que, como respuesta a esta crisis sanitaria, que no solamente debe de versarse en la resiliencia y en la capacidad de recomponernos, ¿verdad?, como sociedad, sino generar dentro del sistema de la cooperación internacional nuevas responsabilidades y yo diría nuevas corresponsabilidades para generar, diríamos, un sistema mucho más consistente. Dentro de esta, digamos, dentro de este ámbito, ¿verdad?, lo que se refería Nilma, por ejemplo, tener una perspectiva más subnacional, suburbana, ¿verdad?, generar el foco, digamos, a estos microcosmos donde se van a desplegar acciones de la cooperación es indispensable. Bajo esta idea, entonces, está la perspectiva pesimista. La perspectiva pesimista, bueno, pues parte algo que ya había referido Cris, en esta merma estructural de los recursos financieros de los países donantes tradicionales, ¿verdad? Cómo renovar, en efecto, la cooperación internacional al desarrollo frente al surgimiento de los nacionalismos y, digamos, la existencia de los unilateralismos y esta espina de egoísmo que han mostrado algunos actores dentro de la pandemia, ¿no? Algunos actores estatales dentro de la pandemia. Y después me voy a referir a un caso. También se menciona el hecho de que este es un panorama realmente desalentador en el contexto de la cooperación internacional para el desarrollo. Ya la doctora Girón refería, ¿verdad?, los problemas financieros. Quizá, digamos, en las instituciones financieras internacionales se pueda aumentar la condicionalidad para el auxilio, ¿verdad?, de los requerimientos para el alivio de deuda externa y otros requerimientos que requieran los países más vulnerables. Indudablemente, ¿verdad?, como lo hemos estado viendo, hay una pérdida de confianza en los organismos multilaterales, ¿no? El caso que ya fue referido de la OMS, el caso de la OMC con la renuncia de Acevedo, etcétera, ¿no? Eso abona, diríamos, a un problema de bajas expectativas, digamos, para sumar voluntades en el ámbito multilateral. En ese sentido, hay toda una discusión si vamos a entrar a una cooperación internacional más focalizada y asertiva, o vamos a reproducir un sistema de cooperación internacional mediocre, ¿no? Ahí está uno de los grandes temas y dentro de los grandes debates que se pueden derivar a la luz de esta pandemia. En lo particular, en efecto, y retomo algunas cosas que Cris ya señaló, dentro del escenario de la cooperación sur-sur, se menciona el hecho de que pues, hay el peligro, en efecto, de una merma de la horizontalidad y el regreso de manera más prominente a una cooperación de tipo vertical, ¿no?, de tipo norte-sur, ¿no?, por lo que es preciso generar y renovar alianzas estratégicas regionales y generar, digamos, con esta acción positiva, empujar los temas desde lo local y generar acciones que puedan, digamos, poner eco en estas transformaciones necesarias dentro del sistema global de cooperación internacional. También, en efecto, se menciona el hecho como una de las modalidades, digamos, más importantes en los últimos años ha sido la cooperación triangular. Se habla de un posible reforzamiento en donde el Estado o donante tradicional
participa con un estado de renta media alta o país bisagra en atención a las necesidades de un país más vulnerable. Sin embargo, también hay toda una serie de cuestionamientos en la capacidad que puedan tener estos países de renta media alta en torno a juntar voces y tener una acción más asertiva, diríamos, ante la agenda, diríamos, a nivel global, ¿no? En el G20, en la ONU, en la Agenda 2030, etc. Una serie de cuestiones, porque ellos van a estar volcados más a la atención de sus requerimientos y necesidades propias, y por eso se considera que la acción de la cooperación internacional va a pasar en un segundo plano. Esta merma, diríamos, de estos países bisagras va a ser también un elemento que creo que vamos a tener que monitorear en el mundo de la post-pandemia, si podemos hablar esto. En este contexto, entonces, me gustaría a mí ocupar estos minutos para dar algunas luces en el caso de algunos países del este de Asia, particularmente en China. Como ustedes saben, no voy a entrar a la discusión más profunda porque nos llevaría más tiempo, pero quizá todo el mundo lo recuerda. China justifica sus acciones en el plano de la cooperación en general bajo la modalidad sur-sur. Esto es desde los años 60, desde que era China comunista, y este ha sido un discurso que se ha mantenido hasta hoy día vigente. En ese sentido, hemos podido ver, digamos, de manera muy clara cómo China se ha podido montar en el discurso de la cooperación, ha abanderado la cooperación y ha ocupado espacios que otros países han dejado. Estados Unidos, por ejemplo, la USAID ha cancelado el envío o canceló el envío de material médico, pues argumentando de que pues había una necesidad interna, ¿verdad? Y este espacio, concretamente en América Latina, ha sido magistralmente ocupado por China. Ustedes saben, se habla del envío a más de 140 países de diversos insumos médicos, el envío de expertos, la donación de 50, digamos, de cantidades importantes, $50 millones a la OMS, reuniones virtuales, ¿verdad?, para atender y compartir las experiencias de la pandemia, lo que algunos expertos han resumido como la diplomacia del cubrebocas o la nueva ruta de la seda sanitaria, ¿no? Escuchamos muchas ocasiones esto. Por otra parte, Japón pues ha generado una respuesta quizá más lerda, más lenta, ha atendido de manera directa los requerimientos de asesoría de los países, fundamentalmente del sudeste de Asia, de los estados islas del Pacífico y África, generando también acciones de cooperación financiera reembolsable y aportando, diríamos, su expertise tecnológico en el desarrollo, diríamos, de acciones para contener la pandemia, pero también de asesoría, ¿verdad?, para la reforma de los sistemas de salud. En América Latina, hasta los datos que pude obtener, solamente Panamá y Haití han sido beneficiarios de estas acciones por parte de Japón. Pero bueno, regresando a China, sabemos, Xi Jinping en la Asamblea Mundial de la Salud, pues sorprendió al mundo con una serie de propuestas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de si la vacuna china se logra conformar, pues sería un bien público global, el ofrecimiento de $2,000 millones en un lapso de 2 años para asistencia internacional, el tema de la colaboración con los países del G20 para apoyar, hacer acciones de alivio a la deuda de los países más vulnerables, el tema también sobre la cooperación en el sistema de Naciones Unidas y generar una red de respuesta humanitaria, y bueno, y el apoyo que se ha volcado fundamentalmente a los países africanos. En ese sentido, bueno, sabemos que las acciones de cooperación en China, muchas de ellas son cooperación financiera no reembolsable, esto es importante, pero no todas las acciones de cooperación de China y de otros países
caen en esta categoría, ¿verdad? Me voy a ir ya más rápido, en el sentido de que, por ejemplo, vamos a ejemplificar en el caso de México. Se estableció un puente aéreo, ¿verdad? Con México y Beijing para el suministro de más de 200 toneladas de insumos que han estado llegando con diversos niveles de calidad, diríamos, al país. También esto ha sucedido en varios países de América Latina. Y que, bueno, este puente aéreo ha conformado, pues, alrededor de más de 20 vuelos de manera continua, ¿no? Proveniendo de diversos insumos médicos. Pero dentro de estos, no solamente se inscriben los que estrictamente son de ayuda humanitaria, sino también la compra-venta de equipo, ¿verdad?, que México ha tenido. Entonces hay que distinguir dentro de esas acciones de la cooperación. Hay también acciones orientadas a la compra de medicamentos o de equipo que se requiera. Y esto ha sido muy interesante, ¿verdad? Porque China ha jugado muy bien en el abanderamiento de la cooperación. En todo el arribo de los aviones o de las donaciones que se da, pues siempre está la foto respectiva con los funcionarios, y esto ha sido un activo que no solamente China, sino todos los países dentro del sistema de cooperación internacional realizan. Bien, ya para finalizar, quizá dentro de este engranaje discursivo de las acciones de la cooperación sur que establece Beijing, hay que reconocer que ha generado nuevas modalidades, y quizá es la parte más importante, ¿no? La participación de empresas chinas, como el grupo Alibaba, ¿no?, donando a algunos países, concretamente Perú hizo una donación de mascarillas. Y algo también relevante, como las provincias, así a nivel de las provincias en China, como la de Chongqing, generó también acciones de cooperación dentro de América Latina, particularmente Ecuador. Entonces, estos dos actores que creo hay que poner en la lupa, pueden ser también parte, o no pueden ser, más bien son parte de esta redefinición en términos de una cooperación, diríamos, descentralizada dentro de China, en donde estos actores pueden jugar un papel fundamental y no solamente las acciones gubernamentales. Yo cerraría aquí mi comentario y pues les agradezco mucho su atención. Ay, pues muchísimas gracias, Carlos. Realmente que, como dijo Cristina, es un tema muy complejo. O sea, la situación es... no sé cómo expresar la situación que estamos viviendo en estos momentos. Y lo que Nilma comenta sobre Brasil, pues es lo mismo que estamos viviendo en México y es lo mismo que se está viviendo en otros países. Y no es, incluso cuando uno lee las noticias de cómo fueron sacando a todas las personas de las residencias pues de las personas mayores, y cómo nadie, incluso no había ni quien fuera por esas personas, por no decir cadáveres. O sea, es que es un panorama muy difícil de comentarlo, ¿no? Es algo que realmente, no sé cómo estamos viviendo, que nunca imaginamos vivir, y que bueno, o sea, hay muchísimos temas para seguir profundizando. Sé que hay muchas preguntas y le voy a dar la palabra a Karina para que se las manifieste. Y no sé, Karina, te dejo el micrófono. Sí, ¿cómo están? Sí, la verdad que es realmente uno de los paneles más increíbles que hemos tenido a nivel de la multiplicidad de temas y preguntas que nos salen, ¿no? Voy a empezar por Giacomo, que pregunta cuáles mecanismos y dispositivos de cooperación sur-sur existen. ¿Cómo es posible fortalecer esos espacios de cooperación sur-sur en una dimensión no solamente estatal, sino también desde las organizaciones sociales y comunitarias? O en la misma pregunta hace una más: ¿qué espacios de oportunidad y posibilidad tiene la academia latinoamericana en crear y fortalecer esos espacios de cooperación sur-sur en un ejercicio contrahegemónico y de reconocimiento de saberes encubiertos?
¿Quieren que armemos un grupito de 3 preguntas y damos la palabra? ¿Sí? Jacobo Silva dice para la doctora Rosas, ¿cuál sería su opinión sobre la diplomacia de la salud de Cuba? ¿Es un buen ejemplo de cooperación sur-sur? Luego tenemos aquí otra pregunta, porque vienen también del Facebook y del YouTube. Esta está en la sala, y Paula Iglesias dice, no estoy de acuerdo con lo que señala María Rosas, ya que al salir a Estados Unidos de la OMS, si bien debilitan recursos, quizás genere mayor autonomía en decisiones, ya que, como bien se sabe, Estados Unidos opera como imperio colonialista desde todas las áreas. Me gustaría saber por qué la profesora Rosas adjudica que será compleja la retirada estadounidense. Yo creo que comenzamos en el mismo orden de presentaciones por Nilma, Cristina y Carlos. Então, eu acho que da primeira pergunta, eu quero falar mais sobre a questão das organizações sociais e a cooperação Sul-Sul. Bom, como já foi muito bem falado, essa cooperação Sul-Sul, ela não se dá apenas em nível dos estados ou dos governos, né? Ela não se dá apenas do topo, mas ela se dá também, digamos assim, da base. E ela se dá em cooperação das mais diversas ordens e áreas, não só a questão econômica e mercado, mas ela também se dá na troca de saberes, na troca de culturas, na troca de conhecimentos. E aí eu penso que essas organizações sociais que também realizam a cooperação Sul-Sul, nós podemos falar da cooperação acadêmica, como já foi dito aí. No Brasil, eu posso falar da experiência da Universidade da Integração Internacional, da Lusofonia Afro-Brasileira, com a sigla Unilab, que é a universidade que eu fui reitora, pro tempore, e é uma universidade que foi construída no contexto da cooperação Sul-Sul, numa visão de cooperação Sul-Sul com a África, e mais precisamente com os países africanos de língua portuguesa, e uma ideia de formação acadêmica, tanto de estudantes africanos que vêm para o Brasil estudar nessa Universidade Pública Federal, quanto de estudantes brasileiros do estado do Ceará, que é onde se localiza, na cidade de Redenção, no nordeste do Brasil, quanto alunos e estudantes que vêm de outros estados brasileiros e que também podem, por meio de um sistema unificado de seleção para o ensino superior que temos no Brasil, e de um exame nacional do ensino secundário, do ensino médio no Brasil, também podem estudar. Eu quero exemplificar como uma forma de cooperação acadêmica a experiência dessa universidade. Claro, com certeza, todos os governos têm intenções políticas quando se realizam cooperações acadêmicas, mas o que eu quero dizer é de uma relação de fortalecimento internacional, de internacionalização que se dá no cotidiano dessa universidade. No aprendizado conjunto, por exemplo, de professores, professoras, estudantes, trabalhadores técnicos dessas universidades, que passam a compreender melhor a realidade uns dos outros, né? E passam a compreender, por exemplo, distinções, diferenças muito grandes que existem entre os próprios países africanos de língua portuguesa, que muitas vezes os estudantes desses países não têm no continente africano a oportunidade de conhecer e trocar conhecimento com outros colegas de outros países de língua portuguesa do próprio continente africano. E vem fazer esse exercício intercultural e intercontinental aqui no Brasil e no interior dessa universidade. E dessa experiência saem pesquisas, projetos de extensão, cursos que vão se configurando, que vão sendo implementados na universidade, inclusive cursos na área da saúde, já que nós estamos falando de pandemia, e que cria uma possibilidade de cooperação Sul-Sul que vai além daquela que era o interesse, no caso de um governo. Então, para além do interesse do governo, de uma política de cooperação Sul-Sul macro, na realização dessa cooperação acadêmica,
Existem também outras formas de cooperação que vão surgindo na própria vivência e construção dessa universidade, que possibilita desde pesquisas e projetos mais amplos, até mesmo uma outra relação entre sujeitos que vivem processos de lutas e processos de desigualdade, porque a grande maioria dos estudantes dessas universidades hoje eles são pobres, vêm de escola pública, são estudantes indígenas, negros, quilombolas, pessoas do campo, em função de uma das nossas leis federais para a educação. Acho também que outras organizações que podem e realizam a cooperação Sul-Sul, como foi falado aqui, os organismos internacionais e principalmente as organizações ligadas aos direitos humanos, que têm feito um trabalho nas instâncias internacionais de denúncia aos direitos humanos, de denúncia à situação que fere os direitos humanos e também de possibilidades de articulação conjunta entre países que vivem experiências dramáticas na relação com os direitos humanos, quando nós falamos do direito das populações indígenas, quando nós falamos do direito das mulheres, quando falamos de direitos de afrodescendentes e populações refugiadas. Também eu penso que os movimentos sociais são organizações que também realizam a cooperação Sul-Sul, e dos movimentos sociais eu quero destacar, e Karina sabe que trabalha muito, o movimento das mulheres, né, Karina? O movimento das mulheres indígenas, mulheres brancas, mulheres africanas, afro-brasileiras, tem uma circulação internacional e uma cooperação internacional que já se realiza desde muito tempo, inclusive de mudanças de pautas, propostas internas desses movimentos, quando essas mulheres se articulam. Inclusive com a denúncia de hierarquias que acontecem entre nós mulheres, quando nós nos encontramos e compreendemos que o fato de ser mulher e as questões de gênero, de sexualidade, que dizem respeito a todas nós, elas se realizam de forma muito diferente nos diferentes contextos, nos diversos contextos, melhor dizendo, que nós vivemos. E algumas com políticas de Estado, outras sem essas políticas de Estado, mas é uma forma de cooperação Sul-Sul também, que muitos aprendizados coletivos são realizados, e também nós nos enriquecemos mutuamente a compreendermos que não existe um bloco único chamado mulher, mas que nós somos muitas e múltiplas, e que as desigualdades de gênero que incidem sobre nós mulheres, elas têm um recorte também de raça e etnia, porque uma coisa é ser uma mulher latino-americana, indígena, vivendo num determinado país, outra coisa é ser uma mulher afro-latino-americana, vivendo em determinados países, e a forma como as nossas histórias, elas têm pontos de encontro e pontos de distanciamento, sendo todas mulheres. Acho que também uma outra dimensão da articulação da cooperação Sul-Sul, eu gosto de lembrar da história dos povos indígenas na América Latina, Caribe. Os povos indígenas na América Latina têm uma circulação maior de compreensão das suas lutas, né, e de articulação internacional das suas lutas, principalmente mais recentemente do que há tempos atrás, e que são formas também de nós pensarmos como que diversas organizações da sociedade civil, como diversas formas de sujeitos, né, coletivos diversos, também podem realizar o que nós estamos chamando aqui de uma cooperação Sul-Sul, que é mais do que um cooperar econômico, mas pode ser também um cooperar de trocas de conhecimentos e de vida, e de trocas emancipatórias, principalmente se opondo a poderes, né, e a dominações que são históricas nos nossos processos latino-americanos, marcados por uma colonização, por exploração e por escravidão. Com relação a uma pergunta sobre a questão da política mista, intercultural, como política de Estado ou não, eu diria, pensando no meu país, no Brasil, que nós ainda estamos longe de realizar uma política de tal ordem. Eu acho que o Brasil, nós tivemos aproximações, digamos assim, de realizar
trocas que pudessem nos levar a construir essa política. Na área que eu atuo, na área da educação, eu diria que nós conseguimos avançar mais em termos de uma ação intercultural, uma política mista intercultural na área da educação, com a participação do Estado, com a participação de organizações, com a participação da sociedade, da universidade, no campo educacional. No campo da saúde, nós temos alguma coisa, mas, na minha perspectiva, isso no Brasil ainda é muito incipiente perto do que poderia ser. E eu acho que, pensando nas populações indígenas, nas populações quilombolas, nesse momento de pandemia, por exemplo, nós poderíamos ter, se houvesse uma relação entre aquilo que nós organizamos na esfera mais estatal e também na esfera dos governos, de saberes e culturas tradicionais, de saberes e culturas medicinais, de saberes e culturas com as ervas, de saberes e culturas de cuidado com a vida, de saberes e culturas de respeito e reconhecimento à natureza, que povos indígenas no Brasil têm, que povos quilombolas no Brasil têm, que povos das águas e das florestas no Brasil têm, e que atuam e já atuam nesse momento de pandemia e que têm conseguido cuidar das pessoas, cuidar e salvar vidas, inclusive, em contextos como esses. Nós temos, por exemplo, no campo da medicina natural, temos ações, por exemplo, ligadas à homeopatia, com a produção de medicamentos, que também têm sido medicamentos vitoriosos, no sentido do cuidado, da prevenção, cuidado com a imunidade das pessoas no contexto de pandemia. Mas temos aí uma grande tensão entre as grandes empresas alopáticas, e que são essas que entram no mercado, né, nacional e internacional, e são essas, inclusive, que já, como o caso do uso da cloroquina, são essas que entram já de uma forma distorcida, inclusive, interferindo no campo da saúde pública. Aqui no nosso país, quando saíram os primeiros 2 ministros da saúde, o interino, via uma ação do presidente, liberou o uso de cloroquina no Sistema Único de Saúde para os pacientes, sem ainda uma comprovação científica que, de fato, esse é o medicamento que deve ser usado para combate ou prevenção, atuação no início do coronavírus, da pandemia, da Covid, e também nós temos uma situação de pessoas que precisam usar essa medicação por indicação médica e que não conseguem encontrá-la. Então, você já tem uma corrida no mercado, e isso faz com que uma outra área de produção de medicamentos mais naturais, fitoterápicos, etc., que também podem contribuir nesse momento, não sejam considerados, sejam deixados de lado. E, recentemente, nós ouvimos falar, não tem-se uma comprovação, mas da tensão que surgiu quando Madagascar surge falando da planta artemisia, e da planta artemisia como possibilidade de cura ou diminuição da contaminação do coronavírus, e países africanos que começam a adquirir esse medicamento. Não se tem ainda uma comprovação científica, o que se diz sobre a relação da planta, mas a gente sabe que Madagascar tem uma história de produção de intervenção numa medicina natural, mais tradicional, que ela é muito forte, e os próprios estudiosos das plantas sabem das características positivas que a artemisia tem. Então, só estou dando um exemplo também para a gente pensar como é complexa pensar uma política mista, intercultural, que pode não ser uma política de Estado, pode vir dos saberes das organizações locais, mas acaba que quando nós falamos em termos de pandemia, nós precisamos, sim, de uma intervenção que venha ser estatal para que possa, de alguma forma, contribuir para a expansão do país como um todo, para todas as pessoas que necessitam, em larga escala, de um atendimento, enquanto nós não temos uma vacina. Então, eu acho que são experiências que a gente vê acontecendo, mas há muita dificuldade de se pensar uma política no Brasil, uma política mista intercultural.
Eu penso que outros países da América Latina, sim, já têm experiências e podem até nos falar aqui, os colegas, mas no caso do Brasil, ainda é uma grande luta, embora tenha uma dimensão do meio ambiente, de ecologistas, de pessoas que trabalham com a questão do desenvolvimento sustentável, mas essa é uma via vista sempre muito como paralela, quando nós pensamos em formas mais clássicas, digamos assim, e convencionais de pensar uma política para a saúde, por exemplo, pensando em termos de pandemia. Eu vi uma última pergunta que falava sobre a questão da linguagem, se o momento é tão forte, a realidade é tão forte, que a nossa própria linguagem, tem hora que não dá conta, exibe uma limitação para a gente expressar essa realidade que nós estamos vivendo. Sim, eu penso que sim. Eu penso que a nossa realidade hoje, ela é tão ímpar, ela é tão complexa, não só no Brasil, mas nos mais diversos países, que nos faltam muitas vezes um discurso, uma linguagem que expresse o espanto que nós vivemos diante da situação e expresse também a indignação que nós sentimos, por exemplo, com as lógicas econômicas que prevalecem sobre a lógica da vida, a lógica da morte e de uma política de morte que prevalece sobre uma política de vida. E acho que é um contexto, cada vez mais eu acho, que nós vamos ter que aprender com os saberes construídos pelos sujeitos sociais nas suas lutas sociais. Movimentos sociais, organizações, grupos tradicionais, cada vez mais nós precisamos de aprender com eles, porque são educadores. E eu acho que muito do que nos falta hoje na nossa linguagem para expressar o que vivemos, existe nessas outras formas de lidar com a vida e de se organizar a vida, que principalmente na academia, vamos pensar assim, no campo da ciência e do conhecimento científico, são vistos como hierarquicamente desiguais ou inferiores quando nós pensamos no campo da ciência e do conhecimento científico. Eu acho que cada vez mais a situação do meu país mostra o quanto nós precisamos de ser menos arrogantes para tentar interpretar e compreender a vida e a realidade que nós vivemos. Talvez, se nós nos aproximarmos das pessoas mais simples, elas poderão nos ensinar melhor e ter mais linguagem e construir um outro discurso sobre toda essa situação que nos espanta do que nós mesmos, muitas vezes, com todos os nossos cursos, com todos os nossos diplomas, com todas as nossas pesquisas. Cada vez mais o mundo precisa dessa base para sobreviver. Muchísimas gracias, Nilma. Seguimos en orden, entonces, Cristina y luego Carlos. Claro, gracias. Muchas gracias por las preguntas. Rápidamente, respecto a qué mecanismos de cooperación sur-sur existen, son múltiples. Hay cooperación bilateral, hay cooperación regional, hay cooperación internacional. Al respecto, pues quisiera mencionar, no lo hice durante mi presentación, la resolución que México logró impulsar en la Asamblea General de Naciones Unidas en plena pandemia, la resolución A74-274, que se denomina Cooperación Internacional para asegurar el acceso global a los medicamentos, vacunas, equipo médico para enfrentar la pandemia del coronavirus. Es una resolución que fue aprobada por 179 de los 193 miembros de Naciones Unidas, y quizá lo más meritorio de esta resolución, además del contenido, que busca que nadie se apropie o condicione la asistencia médica en estos tiempos de pandemia. Lo más meritorio es que esta resolución se negoció en medio de la pandemia en Nueva York, que sabemos que ha sido uno de los lugares más golpeados por la epidemia en Estados Unidos, y se tuvo que negociar a la distancia. No fue posible que se reunieran los delegados para negociar en corto, como se estila hacer la diplomacia. Así que yo sí quisiera destacar el enorme trabajo que hizo la misión de México en Nueva York para poder lograr la aprobación de esta resolución, que es tremendamente importante, que tiene una enorme autoridad moral. No sabemos si se va a materializar, porque hace un momento mencionaba Carlos en su presentación que Estados Unidos, por ejemplo, ha restringido el otorgamiento de asistencia médica
a diversos países, y se supone que eso viola el espíritu de esta resolución que impulsó México. Sin embargo, es una resolución poderosísima, importantísima, y que, pues, si logramos conducir a cabalidad, coadyuvará a la cooperación internacional. Pero es solo uno de los múltiples ejemplos que podemos citar de cooperación internacional. Preguntan también sobre diplomacia de salud de Cuba. Bueno, la diplomacia de salud de Cuba forma parte de lo que nosotros llamamos diplomacia en salud global. Es parte de las estrategias que los países desarrollan, en este caso alrededor de los temas de salud, para promocionar sus intereses en el mundo. Un poco lo explicaba Carlos a propósito de China y la cooperación que ha estado brindando perdón, a los países del mundo. Es parte del poder suave de los países. Ahora, Cuba, pues obviamente tiene condiciones limitadas en términos económicos, pero tiene la posibilidad de brindar ayuda en especie. Nosotros sabemos que Cuba ha brindado asistencia en salud a diversos países del mundo. Recordamos África Occidental, por ejemplo, a propósito del ébola, ¿sí? Envió médicos. Y actualmente hay médicos cubanos en México que han generado mucha polémica porque llegaron y sin un plan de parte de las autoridades mexicanas para aprovechar de mejor manera su presencia. De hecho, la presencia de los médicos cubanos en México lamentablemente ha generado tensiones muy fuertes con la comunidad médica porque, bueno, llegan en condiciones muy preferenciales, salariales y demás respecto a los médicos mexicanos, y esto no está operando como se esperaba. Pero digamos, esto no es problema de Cuba, esto es problema de que México no tuvo una estrategia para recibir a los médicos cubanos. Y bueno, finalmente lo de la salida de Estados Unidos de la OMS, que le puede dar mayor autonomía para que opere. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esta pandemia está golpeando a todas las naciones. De hecho, Estados Unidos es el país más golpeado. Tiene millones de casos y tiene el mayor número de defunciones. Y Estados Unidos tiene capacidades médicas, científicas, tiene 300 premios Nobel, muchos de ellos en medicina y fisiología. Tiene un expertise médico. Y bueno, sin ir más lejos, nosotros usamos la base de datos de Johns Hopkins para hacer un seguimiento puntual de cómo está evolucionando la pandemia en el mundo. Entonces necesitamos de Estados Unidos. No es de que Estados Unidos se puede salir de la OMS. De hecho, yo decía que es complejo que se salga porque para que un país se retire de un organismo internacional tiene que pagar sus cuotas atrasadas. Y Estados Unidos no ha pagado cuotas a la OMS desde el año pasado. Entonces, hay ese problema. El otro problema es que para retirarse de la OMS necesita la autorización del Congreso de Estados Unidos, porque se trata de una decisión, pues, evidentemente muy importante para el progreso y el avance social y médico a nivel mundial. Entonces, sin esta autorización del Congreso de Estados Unidos va a ser muy difícil que Estados Unidos se retire. Yo más bien pienso que este berrinche de Trump, yo lo veo como un berrinche, es resultado de la Asamblea Mundial de la Salud que vimos en mayo, donde China mencionó que estaba trabajando en la vacuna y que la iba a hacer patrimonio de la humanidad o que iba a ser un bien público global. Eso a Estados Unidos no le conviene ni a sus farmacéuticas, porque pues tiene a farmacéuticas las más importantes de Estados Unidos investigando para encontrar la vacuna, y perderían millones, miles de millones de dólares si China otorga su vacuna como patrimonio de la humanidad o como un bien público global. Entonces creo que eso es parte del berrinche. También pues Estados Unidos, que todo el tiempo ha culpado a China de esta epidemia, y China pues tiene que curarse en salud, tiene literalmente que transmitir una imagen de país cooperativo, porque muchos lo están culpando de lo que está pasando. Alemania, sin ir más lejos, la Alemania de Angela Merkel está culpando a China y le está pidiendo explicaciones, y sin duda China las tendrá que dar. Quizá no es el momento, quizás este es el momento de buscar la mayor cooperación posible, tratar de salir de este embrollo en el que nos encontramos, pero lo cierto es que China tiene que dar muchas explicaciones, y la manera de, digamos, paliar las críticas que ha recibido, pues es toda esta cooperación que mencionaba Carlos, que ha estado brindando a muchas naciones del mundo con mayores o menores calidades de productos. Hay pruebas rápidas que no funcionan, por ejemplo, y que fueron catastróficas en España, por ejemplo, pero estamos recibiendo mucha ayuda de China, pero es parte de esta imagen que quiere sanar
sobre su contribución a esta crisis. Por lo demás, pues creo que tanto Estados Unidos como toda la comunidad internacional tienen que cerrar filas para cooperar y trabajar de manera ordenada y encontrar una solución a este embrollo en el que nos encontramos, que es inédito en la historia. En otros momentos, no sé, cuando fue la primera pandemia del siglo XXI, el H1N1, solo le pegó a algunos países, solo fue particularmente severa esa pandemia en algunos países. En esta ocasión no, en esta ocasión está golpeando a toda la comunidad internacional. Entonces, eso es lo inédito de la situación en la que nos encontramos. Hay que cerrar filas. La cooperación sur-sur puede ser importante, pero también depende de un contexto más amplio donde todos van a tener que aportar y ser más cooperativos. Muchísimas gracias, María Cristina. Pasamos la palabra al profesor Carlos Uscanga. Gracias. Pues muy breve, creo que Nilma y Cris ya dieron un panorama muy puntual sobre las modalidades y sobre los múltiples actores que en efecto participan en la cooperación sur-sur, que antaño, bueno, se limitaban a las acciones de carácter gubernamental y hoy vemos que las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, tienen una función también prioritaria. En efecto, y retomo lo que Cris señalaba, ¿no? Hacer más con menos, eso va a ser una realidad en este esfuerzo de crear mayores capacidades sociales, institucionales y humanas, a fin de que las acciones de cooperación sean más eficientes y eficaces, ¿no? Que eso es un binomio clave para poderla medir y cuantificar en muchos sentidos. También la idea, en efecto, retomo un poco los elementos que ya fueron discutidos en términos de la merma que la pandemia va a generar en términos financieros para los actores tradicionales, los donantes tradicionales, pero también en términos de los países de renta media alta. Por ejemplo, en México tenemos una Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y esta doble letalidad, diríamos, no solamente en términos de la austeridad que ya en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador había decretado, sino también la merma, las finanzas públicas que va a generar el efecto de la pandemia, pues pueden poner en riesgo programas exitosos que la MEXIT había desempeñado, por ejemplo, en la cooperación triangular, ¿no? Acciones importantes con Japón, acciones con Alemania y otros países, en donde México había aportado capacidades en temas de la salud, en temas de sismos, etcétera. Eso se pone en riesgo. Incluso había una discusión en términos de eliminar o modificar el fondo que la MEXIT tiene para proveer esos recursos. Entonces, ese es un problema que creo que no solamente se va a replicar en nuestro país, en México, sino también va a ser una experiencia compartida en otros países de renta media alta de América Latina, en donde se van a encontrar con una disyuntiva. Bueno, tenemos que volcarnos a recuperar nuestra salud económica, a generar las acciones de crecimiento en merma, diríamos, a las acciones que tradicionalmente estaban haciendo en el terreno de la cooperación. Y aquí, bueno, aquí vienen una serie de posibilidades, en efecto, fortalecer las alianzas público-privadas, ¿no? Donde, por ejemplo, en otro foro, Cris señalaba el papel de las fundaciones privadas, ¿no? El caso de la Fundación Gates, ¿no? En el alivio, en acciones solidarias y altruistas en medio de esta pandemia, y que ahí vamos a tener que generar ecuaciones creativas, ¿verdad? A través del trabajo con la sociedad civil, en donde no necesariamente ya los recursos gruesos, digamos, vendrán de los gobiernos, sino se van a tener que sumar acciones de manera más asertiva para, en efecto, hacer más con menos. Gracias. Muy bien, pues estamos llegando al fin de este conversatorio que realmente ha sido excelente. Nuestros invitados son grandiosos conocedores del tema de cooperación. Y bien, yo quisiera nada más terminar con una reflexión. Si la situación es muy compleja,
es muy dramática, pero también que tenemos que tener cierta esperanza de cómo vamos a volver a regresar. Por supuesto que no va a ser como antes. Y realmente lo que yo he visto en los discursos políticos, entre esa ambición por regresar nuevamente a lo anterior, esa lucha por restablecer la economía del mercado, esa lucha en contra de una economía de la vida. Y por economía de la vida es precisamente esos canales financieros para la salud, el acceso al agua, la educación, que no solamente es una carencia en nuestros países, yo digo subdesarrollados, y cada vez me atrevo a decir, más que mercados emergentes, pues volvemos a regresar al tema de países del tercer mundo, donde también el tercer mundo se expresa en los países desarrollados. Y bien, yo creo que sí, es una gran reflexión, son grandes oportunidades, pero bueno, ahí están tanto los intereses rentistas, los intereses financieros y los intereses políticos, ¿no? Y como bien dice Carlos y Cristina, pues sí, Estados Unidos tiene 300 premios Nobel, muchos de ellos son en salud, y de repente como una cuestión política se ve enfrascada, ¿verdad? Y cómo quitan recursos. Y bueno, la expresión la estamos viendo. Simplemente Texas, que habían estado en confinamiento, pues que relativamente regresa y empieza a haber un aumento pues, es que hasta me cuesta trabajo decir la palabra muertes, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo aquí, le doy la palabra. Muchísimas gracias, realmente ha sido un panel maravilloso, y le doy la palabra a Karina. Muchísimas gracias. Sí, para cerrar, ahí quedaron como varias preguntas más por formular y ser respondidas. No podemos seguir adelante porque ya es el término de que teníamos 3:30, pero les agradecemos muchísimo, sobre todo a los panelistas, por sus grandes reflexiones. Nos vamos muy enriquecidas y enriquecidos, con muchos desafíos para seguir pensando juntas cómo vamos a construir otro mundo, que no sabemos qué mundo será, es decir, pero absolutamente quizás tengamos la esperanza de poder transformar apenas, aunque sea, algunos caminos solidarios que nos enseñan los pueblos originarios y afrodescendientes. Allí hay mucho saber, como decía también la profesora Nilma, y creo que mucho del aprendizaje que tenemos en la academia se lo debemos sobre todo a estos pueblos, y de ellos aprendemos todo el tiempo. Así que creo que también poner la mirada en las construcciones comunitarias de las organizaciones sociales de base, favelas, barrios vulnerados, también nos puede enseñar mucho a cómo cambiar las circunstancias que nos llevaron a esto. Agradecerles muchísimo, decirles a todos que está subido y va a estar quedado, el video como tal va a quedar alojado en la página de Claxo TV, y también lo podrán seguir viendo por Facebook y redifundiendo, e invitarles el 30 de julio a la próxima actividad, que va a estar relacionada con género, y vamos a tener algunas invitadas también, grandes referentes como las profesoras y el profesor, para discutir juntas qué sucede con las mujeres, con los estudios de género, con los cuidados, con las violencias de género en el momento de pandemia, durante todas estas circunstancias que nos toca vivir como mujeres. Eso será el 30 de julio a las 14 horas y nuevamente organizado conjuntamente con el PUEA. Muchas gracias a todos y a todas, y espero verlos muy pronto. Muchas gracias.